Buenas tardes. A ver si se escucha, se escucha ya. Y luego también el día de hoy vamos a usar a veces el PowerPoint y el hermano Romeo le vamos a estar diciendo cuando utiliza las escrituras. Sean bienvenidos todos ustedes. Es un placer estar aquí siempre en la casa de oración, participando de esta coinonía que podemos tener entre nosotros y alabando a nuestro Señor Jesucristo, recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y aprendiendo de su palabra. Y el día de hoy vamos a ver de un mensaje que es bien sencillo, bien práctico. Son de ese tipo de mensajes que uno se puede hallar en una de esas partes, en una de esas citas, y uno aplicarlo a su vida. Es como acerca de lo que es la parábola del sembrador, en la cual uno puede ver, qué tipo de corazón es uno, si uno es buena tierra, si uno es tierra fértil o entre espinos. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús, que Él es la vid verdadera, y vamos a ir a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, y se fijan ahí en sus boletines, lo hemos puesto en 3 puntos. Y hemos puesto ahí en el boletín de no fruto a fruto, de fruto a más fruto y de más fruto a mucho fruto. Y es interesante ver que aquí podemos ver como, por decirlo así de una manera, el crecimiento del cristiano, la manera en que como uno crece espiritualmente. Ahora la he mencionado esta clase como ya sea en la clase bíblica o con los varones, pero queríamos también mencionarla aquí para que entonces también lo pudiéramos tener en DVD posteriormente. Ahora es en Juan capítulo 15. Y dice, primero lo voy a leer del 1 al 8 y luego hablaremos al respecto. Dice Juan capítulo 15 del 1 al 8. Dice, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, como primera ilustración, le voy a pedir al hermano si nos puede poner la primera foto. Miren, ¡ay, qué rico!, ¿verdad? Hasta le dan ganas uno ir a la tienda y comprar, ¿verdad? Y más si son sin semilla. Pero es bien bonito. Yo no sé cuántos de ustedes han visto alguna viña. ¿Cuántos de ustedes han ido a ir donde están las viñas y todo? Es algo muy hermoso. Y simplemente para ver más cómo es el aspecto, veremos a la siguiente. Entonces, algo que queremos comprender, vean, en esta lección es cómo se pone, vean, si se fijan, aquí están, ¿verdad?, las vides, y luego tienen estos postes, si se fijan, están los postes estos, y luego tienen unos alambres, para que entonces se vaya por ahí las ramitas. Entonces, es algo que y uno puede ver, entonces si uno va a lugares, vea, como en California o en Chile, o en lugares donde hay así, ¿verdad?, hay cientos y miles, ¿verdad?, de corredores de uvas. Y de una manera, para ilustrarlo más sencilla, tengo la siguiente ilustración. Entonces es simplemente, si usted la quiere colorear, el que tiene ahí en el boletín. Pero ahí está, ¿verdad? Entonces está aquí, ¿verdad? Si se fijan en el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces esta es la vid, y luego estos son los pámpanos, aquí están entonces ya las uvas. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es eso, ¿verdad? Vamos a comentar de los 3 pasos, de no fruto a fruto, de fruto a más fruto y de más fruto a mucho fruto, y ver lo que dice aquí en la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, si vamos ahí, capítulo 15, versículo 1, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es de que todo, por ejemplo, cuando alguien está haciendo aquí algo con la vid, viene siendo el Padre. Entonces, cuando ustedes vean que el labrador está trabajando ahí en la viña y todo eso, entonces dice que su Padre es el labrador. Dice, y Él es la vid. Jesús dice, versículo 2, todo pámpano
que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, yo les quería decir algo que, por ejemplo, que yo escuché, ¿verdad? Y luego ya después me di cuenta que sí era cierto. Pero cuando dice, todo un pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Uno piensa que, por ejemplo, que es el versículo 6. Si se fijan en el versículo 6, más adelante dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces uno compara luego este pámpano con ese. Pero si se fijan, hay una gran diferencia. En el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Pero si se fijan en el versículo 6, dice, el que en mí no permanece. Entonces vemos que la diferencia es de que el del versículo 2, él está todavía en Cristo. Dice, está en mí, pero no está dando fruto. El del versículo 6, no permaneció en mí. ¡Pum! O sea, se separó. Entonces podemos ver que aquí hay una diferencia. Ahora, lo que les quería decir acerca de que cómo yo después aprendí a través de otras personas, y luego ya después lo aclaré acá, es de que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y entonces esa palabra, por ejemplo, si uno va, este es el Nuevo Testamento interlineal griego-español. Entonces, por ejemplo, si uno va a lo que es en este caso viene siendo Juan capítulo 15, entonces uno se va, vamos a ir para allá. Entonces Juan capítulo, se me olvidó que era Nuevo Testamento y nada agarrándolo por acá como si tuviera Antiguo Testamento. Pero en Juan capítulo 15, y luego viene así, por ejemplo, en español y en el griego. Entonces uno puede ver cómo es la palabra en el griego. Entonces si uno se va a Juan capítulo 15, y ahí en el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y el Padre de mí el labrador es. Y luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quita. Y la palabra quita es airei, o sea, en el griego, airei. Y lo interesante es que cuando uno entonces va a por ejemplo, este es un diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, le tradujeron quitará, ¿verdad? Entonces uno va para allá. Bueno, por ejemplo, este es de la M a la S, entonces ahí va a estar la Q. Entonces uno va ahí a la Q, donde es quitar, entonces aquí está quitar. Y ahí está la raíz de la palabra que vimos, que es el griego para quitará. Y ahí decía airei, y aquí la palabra, o sea, sin conjugar, es la palabra airo, o no sé si se dice airo o airo, pero es A-I-R-O. Y lo interesante es de que lo primero que dice después de airo y decir cómo se escribe en el griego es la palabra levantar. O sea, en vez de quitar, dice levantar. O sea, una de las razones, una de las maneras en que se puede traducir es de que en vez de decir lo quitará, es lo levantará. Y luego después me fijé que en la nueva versión, o sea, el New King James Version, o sea, en inglés, así le ponen, haz de cuenta que le ponen como un asterisco y acá abajo le dice, lo levantará. O sea, a ellos sí le ponen ahí que puede significar el uno o lo otro. Entonces, cuando dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, entonces traduzcámoslo así, lo levantará. Entonces las personas que trabajan en las viñas dicen, así sí tiene más sentido. Dice, porque eso llega a pasar, que de repente el pámpano, la ramita cae, y entonces ellos lo tienen que levantar. Entonces, si fijan, voy a ir a la otra. Ahí, por ejemplo, ahí está la rama abajo. Ahora, allá abajo está la tierra, si está lloviendo se hace lodo y todo eso. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, vamos a decirlo así, entonces lo levantará. Ahora, entonces, ¿por qué ellos lo levantan? Pues para que tenga fruto. O sea, mientras está en la tierra y todo eso, no va a dar fruto, porque está en la tierra. Entonces, imaginémonos que la tierra, el lodo y todo eso es la persona que tal vez ya está en Cristo, pero todavía está envuelto en pecados, todavía tiene algunos pecados, todavía está unos hábitos que no convienen, algunas cosas, y él ya está en Cristo, pero todavía está luchando con esas cosas. Y sí o no, esa persona que aunque esté en Cristo, llega por sus malas decisiones todavía a recibir consecuencias por sus pecados. Pues sí, o sea, aun y cuando sea cristiano, que perdonado por Dios y todo eso, si está andando en mal camino, como quiera le van a llegar consecuencias malas. Es lo del principio, ¿no? Que la Biblia dice, o sea, como lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Entonces, en este caso, veámoslo como que entonces eso que está ahí en la tierra y todo eso, es tal vez aquel que ya es cristiano, pero que lamentablemente todavía anda con cosas de pecado, con cosas que realmente no convienen.
él. Y ahora, esa persona que es cristiana, ¿le va peor o mejor que aquella que sí es más obediente? Le va peor. Entonces, eso y porque está ahí en la tierra y todo eso, entonces Dios lo quiere levantar. Entonces, ¿se acuerdan que en Hebreos dice que como que Dios nos ama, ¿verdad? Como el Padre, ¿verdad? Que también castiga a su Hijo, ¿verdad? Que también Él nos disciplina, ¿verdad? Que entonces, así como el Padre al que ama disciplina, así también Él. Entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad? Entonces, la persona, por ejemplo, que entonces ya siendo cristiano, ya es hijo de Dios, como quiera se está portando mal, va a ser disciplinado por Dios. Hasta no sé si se fijaron, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la cena del Señor, menciona, ¿verdad?, que cómo tenemos que hacerlo, que no debemos de hacerlo indignamente, sino que tenemos que hacerlo con respeto y todo eso, realmente pensando en las cosas que Cristo hizo por nosotros, como dijo el hermano, ¿verdad?, de que recordando, ¿verdad?, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y luego, por ejemplo, dice que entonces el que no lo hace ahí, si vamos ahí a 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 31 y 32, dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ahí se refiere juzgados por el Señor, mas siendo juzgados, ¿somos qué? Somos castigados por el Señor. Es un castigo en cuanto a disciplina. Castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces esa persona que ya es cristiana, pero hoy está haciendo cosas que no. Entonces el Señor lo disciplina, el Señor lo instruye, el Señor lo castiga, en el sentido de que es para disciplinar, ¿para qué? Para que no se condene. Entonces esa persona dice: vamos a darle una segunda chance, vamos a levantarlo, va a doler mucho, ¿verdad? Porque para que ese cristiano, ¿verdad?, que está haciendo cosas que no convienen, le va a costar caro. Es decir, él ya va a haber un momento en el cual él diga: estoy bien mal, estoy en el hoyo, ya no se puede más abajo, Señor, me arrepiento, o sea, en serio que he hecho mal, ¿verdad? Yo pensaba que pues podía seguir así, o podría yo tener excusa de hacer mal es porque mi situación es muy mala y pues ni modo, me orilló a hacer esto o aquello. No, a final de cuentas se dicen: no, o sea, tenemos que estar así, pero tiene que pasar por algo doloroso. Entonces lo levanta. ¿Y por qué? ¿Con qué razón? Esa persona entonces dice: no, ya esto de pecado, ya no. ¿Se acuerdan cuando una vez el apóstol Pablo dice que para afuera juzgó a alguien de la iglesia porque andaba en pecado? Y dice: para que entonces ya después él sea salvo. Uno dice: pero ¿cómo es posible si lo echó para afuera? ¿Por qué? Porque entonces ahí iba a ver que el mundo, hombre, es pura cosa horrible, realmente no hay nada bueno, y entonces él sí va a querer regresar y componerse de manera voluntaria, y va a ser realmente sí redimido, bien. Entonces, en este caso, imagínense que esta persona, este pámpano, es aquella persona, aquel cristiano que Dios lo tiene que levantar, y va a ser con disciplina. Y así hay unas personas que dicen a sus papás: ándale, levántate, ¿quieres que traiga el chicote para levantarte? Entonces, en el caso de nosotros, la persona, por ejemplo, dirá a su hijo: no, mira, te estás portando mal, pues ya no vas a tener privilegios, ¿verdad? Antes podías ver televisión, ahora no. Antes podías ver cosas electrónicas, ahora no. Ahora pues, y cosas así, uno dice: no, hay que disciplinar a este muchachito, si no, se me va, ¿qué? Se me va a perder. Y como ya vimos ahí en 1 Corintios 11, ¿verdad?, que Él nos castiga, ¿para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. O sea, Él nos está tratando de evitar que después ya ni siquiera seamos su pámpano. Entonces lo levantará. Entonces, ¿con qué motivo lo levanta? Porque no tenía fruto. Entonces, para que tenga fruto. Entonces, el número 1. Ahora, si se fijan ahí, dice el versículo 2, continuando ahí: todo pámpano que en mí no lleva fruto, vamos a decir, lo levantará, que es una de las traducciones que también se puede poner. Dice: y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice ahí? Lo limpiará, para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Ahora, si vamos a la siguiente ilustración, vamos a ver si aquí tengo. Ahí es que qué bonito se ve, ¿verdad? En verde y todo. Mira, aquí están las uvitas. Y tanto, vea. Y uno dice: qué bonito. Y uno los ve tal vez desde la carretera. Yo tengo 2 matitas, ¿Usted tiene 2 matitas de esa? Y bien bonito y todo. Yo tengo nada más la cosa donde se pone, pero no tiene. Pero es bien bonito. Pero ¿qué pasa? En el caso de, por ejemplo, uno que no sabe eso, dice: qué bonito. Mira, qué frondoso. Mira, qué verde. Pero de repente llega, ¿verdad?, la otra persona ahí en la siguiente ilustración. Llega él, ¿y qué es lo que hace?
a podar, ¿verdad? O como dice aquí, a limpiar. Ahora aquí en el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí él está diciendo eso a los apóstoles, a sus discípulos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y lo que pasa es esto, por ejemplo, cuando una persona apenas llega a Cristo, es tiernita y todo eso, él cree en el Evangelio y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Se bautiza y todo, pero todavía tiene mucho que aprender. Por eso ya después en Mateo 28 dice, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y eso se lo dice ya después de que la persona se bautizó. Entonces, así como el etíope apenas aprendió, ¿verdad? Que, oh, mira, Jesús es el que se refiere ahí en Isaías capítulo 53. Oh, yo creo en Cristo, ¿verdad? Y mira, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Y fue y confesó al Señor, ¿verdad? Y fue bautizado. Pero va a tener que aprender todavía mucho. Entonces, en el caso de nosotros, cuando apenas somos cristianos, tal vez todavía andamos haciendo cosas que no convienen. Y de repente estamos ya empezando a leer la palabra. Acuérdense que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y uno empieza a leer la Biblia y, oh, mira, aquí dice esto, oh, mira aquello, oh, mira, yo no me fijaba en esto, oh, mira, yo todavía decía esto, oh, mira, yo no me he fijado aquello. Me acuerdo cuando una vez, se les he dicho antes, cuando había una hermana, se bautizó y todo bien, pero ya después ella comprendió que Dios podía escuchar nuestros pensamientos. O sea, ella no, pues comprendía que sí, todopoderoso, creador y todo, pero ella todavía no había captado hasta que vio un pasaje de la Biblia que Él sabe nuestros pensamientos. Entonces imagínense cuando lo supo. Imagínense qué tantos pensamientos tal vez no habrá tenido antes. Ella pensando, pues yo me estoy comportando bien, o estoy hablando bien, pero tal vez por dentro uno no sabe a qué mugrero había. Pero entonces uno puede, entonces lo aprendió, y entonces, pues también tengo que cuidar mis pensamientos, porque también me pueden ser pecado contra Dios, no nada más mis acciones o mis palabras. Entonces la persona va aprendiendo. Entonces aquí dice que lo limpia, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, de no fruto a fruto. Y luego de fruto, si ya usted está haciendo fruto, Dios no quiere que se quede ahí con fruto, quiere más fruto. Entonces, como le decíamos, Él está ahí podando y todo. Porque les decía, como en la ilustración anterior, bien frondoso, muchas hojas, qué bonito. Pero de repente llegan, y hasta he visto, por ejemplo, documentales, ¿verdad? Cuando los inmigrantes y todo, así como nosotros vamos, pero que están ellos trabajando en una viña. ¿Y qué es lo que hacen? Arrancan. Y luego había un periodista americano que decía, a ver, yo quiero hacerlo, porque estaban hablando de que no, que inmigración, que sí, que no, y decían, mira, ellos están trabajando lo que ustedes ni siquiera quieren trabajar. Entonces el reportero decía, yo quiero ver qué se siente trabajar como los inmigrantes, ¿verdad? Que unas personas quieren echar para afuera y todo eso. Y entonces él hizo eso. ¡Wow! Se quedó pero pasmado de que cómo él podía hacer bien poquitillo y los otros, y él apenas llevaba uno y el otro ya tenía 10 o así. Pero entonces en este caso, hablando de esto, ellos quitaban todo eso de las hojas. ¿Y por qué uno quita las hojas? Pero se ve tan bonito, ¿por qué le quita las hojas? Pues se ve muy bonito y todo, pero yo lo que quiero es fruto. Yo no quiero hojas, yo quiero fruto. Y las hojas, cuando las tiene, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, pues déjaselas, acabo que pues fruto y hojas. No, pero entonces las hojas agarran de la sábila, agarran de la agüita, agarran de lo que, si no la tuvieran, el fruto lo agarraría y se haría más grande. Entonces, por ejemplo, en la otra ilustración, después de esta, ¡wow! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Ya le quité algo de hojitas, y no nada más es para que se vean más, sino para que crezcan más, ¿no? Entonces, fíjense, si usted ya está haciendo fruto, si usted no está haciendo fruto, ¿verdad? Porque anda en pecado y algo así, porque como una persona, algo que sí quiero aclarar antes de que se me olvide, acerca de fruto. Acuérdense que en la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 5, habla del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, por un lado, el fruto es eso que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, ¿verdad? Para madurar, para crecer espiritualmente, pero obviamente también tiene que ver, ¿verdad? Como también en cuanto a atraer más personas a Cristo. Entonces, esa persona que tal vez ya está en Cristo, pero todavía está haciendo pecados, ¿cómo va a ser fructífero de esa manera? O sea, ¿cómo le va a decir a otra persona, sí, te invito a mi iglesia? Tú vas a la iglesia, pero si yo te he visto acá en el bar y quién sabe qué, o te he visto acá apostándole a los caballos, ¿verdad? O también, y dice, no, entonces no va a poder fructificar. En cambio, ¿verdad? Si ya ve, mira, esta persona tiene buen testimonio, mira, me pregunto qué será, es cristiano, ¿qué pasa? Entonces ya está interesado y hace fruto. Entonces, en el caso, bueno, ese es un caso.
El otro sería entonces la persona, por ejemplo, que sí tiene fruto. Como decíamos, tiene fruto, pero Dios quiere más fruto. Entonces es muy importante que si usted ya está haciendo fruto, no se complazca a sí mismo en el sentido de decir, o que se sienta como que no, pues ya estoy bien. A ver, que aquel que no tenga fruto, que haga. No, o sea, Dios se va a encargar de eso, no te preocupes. ¿Quién es el labrador? O sea, yo no soy el labrador, el labrador es Dios. Entonces Él se va a encargar de él. Pero tú, si tú ya tienes fruto, entonces tú busca o ten en miras el tener más fruto. Digo, sí, más fruto. Entonces, si se fijan ahí, entonces de no fruto a fruto y de fruto a más fruto. Ahora quiero ir al versículo 4. Ahora esto es muy importante lo que sigue después, porque vamos a decir que uno no tiene fruto, ok, ya tiene fruto. Vamos a decir que ustedes son ya de fruto, pero acuérdense, no nada más en cuanto a eso del fruto del Espíritu Santo, o también el hecho de traer más personas a Cristo, sino también pueden ver eso del fruto en el sentido, por ejemplo, de su madurar cristiano, pero también del uso de las cosas que Dios le ha dado. Es decir, cómo usa usted su tiempo, cómo usa usted sus talentos, cómo usa usted su dinero, cómo usa usted su cuerpo, o sea, cómo usa, o sea, todas las cosas, sus propiedades, o sea, cómo lo usa usted. ¿Es fructífero o no? En todas esas áreas, dependiendo de lo que Dios le ha concedido a usted. Pero ¿qué pasa? Vamos a decir que usted no nada más hace fruto, sino que usted hace más fruto. Entonces, la persona que llega a tener más fruto, si no tiene cuidado, puede llegar a caer. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, hay unas personas que dicen que no saben cómo manejar el éxito. Si no saben cómo manejar el éxito, los ascendieron, los pusieron en un puesto más alto y de repente se la creyó. Y ustedes han visto los políticos, ¿no? Los políticos, y cuando están ya ascendiendo y todo, de repente se descubren las cosas que hicieron y que escondieron, y hasta ahorita están pasando cosas de esas, ¿no? De alguien que están enjuiciando y todo porque con millones de dólares andaba tratando de tapar eso. Pero uno, pues, dicen las personas, dicen los que saben, y no nada más es en cuanto a los del mundo, también es en cuanto a cristianos. O sea, y por eso aquí lo está aplicando a sus discípulos, a los cristianos, a los que están en Él, en Cristo, de que si usted no sabe manejar el éxito, usted de repente se vuelve pomposo, de repente se vanagloria, después dice, mira, vea todo lo que Dios me ha dado, y mira, vea lo que, no, hombre, la iglesia cómo estaría si yo no estuviera aquí, vea, y cosas así, y de repente se le empieza a creer. ¿Se acuerdan quién fue el que de repente se puso presumido y soberbio? El diablo, ¿verdad? Cuando antes era un ser angelical bonito y todo eso, y de repente, mira qué bonito, mira cómo estoy vestido, mira, y todo, y se ensoberbeció, y pum, para abajo fue a caer. En vez de darle gracias a Dios, gracias Dios, o sea, no, hombre, ¿cómo es posible? Mira cómo me has vestido, mira cómo soy, gracias Dios, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. En vez de eso, mírame a mí. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense entonces, esa persona que tiene más fruto, tiene que tener mucho cuidado de no caer, porque fíjense lo que dice el versículo 4. Entonces ya dice que los limpia para que tengan más fruto. Y entonces dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, algo que también se me olvidó aclarar es esto. La primera parte de eso de no fruto a fruto, acuérdense que era porque estaba ahí en la tierra, ¿no? Entonces es como aquella persona que está pecando y todo. Pero vamos a decir que no está ya en la tierra, ya está acá arriba y tiene fruto. Y de fruto a más fruto, ¿se acuerdan qué es lo que está haciendo el labrador? Está quitando todas las hojitas y todo eso. Y se me olvidó aplicarlo a nosotros. En este caso, esa persona no necesariamente está pecando. O sea, al final de cuentas la vid pues tiene hojitas y todo eso. Pero es cierto que puede el cristiano estar bien distraído con otras cosas. Y por eso sí hace fruto, pero hasta un límite, ya no hace más fruto. ¿Por qué? Porque está distraído en un montón de cosas. Se ve bien bonito, todo está muy bien, pero tal vez está muy distraído. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les gusta la televisión? Digan, y si yo utilizara el tiempo de la televisión, la televisión, lo que yo estoy viendo son programas buenos, Discovery Channel y PBS, ¿ya? Y noticias.
Pero tal vez ese esfuerzo, ese tiempo, ese dinero y todo eso que estás tú para proveerte de eso, que no es pecado, pero tal vez es una distracción o algo que te está consumiendo tiempo que lo pudiste haber dedicado a algo al Señor, al reino de Dios o a la iglesia, ¿no? Entonces, igualmente les dije televisión, otros son los aparatos electrónicos, el Facebook, ¿no? Ay, de repente quién sabe cuántas horas está en el Facebook, ¿no? Y ese tiempo ya pudiste haberlo invertido mejor. Claro, ya es diferente, ¿verdad? Si en el Facebook usted le está aconsejando a una hermana en Cristo, mira esto, aquello y todo, está haciendo algo fructífero. O también, por ejemplo, los deportes. Los deportes no son malos, pero lo malo es cuando de repente ya le gusta más, y de repente más tiempo dedica a eso que a las cosas de Dios. Entonces, imagínense cualquier cosa que no necesariamente sea mala, pero está como poquito a poquito haciendo a un lado a Dios y poniendo más en primer lugar los placeres de la vida, y no me refiero a cosas pecados, porque obviamente el pecado es malo, sino me refiero a cosas que tal vez sean buenas, que no sean malas, pero que me estoy ocupando más en ellas que en las cosas buenas. Me acuerdo que había una hermana en México que ella se ocupaba, para ella su entretenimiento era visitar a los enfermos. Para ella su entretenimiento era ayudar a aquella persona que en su casa necesitaba ayuda de una manera, ¿no? La que estaba, o como dice la Biblia, las viudas, los huérfanos y todo eso. Para ella su entretenimiento era eso, no eran los deportes, no era la televisión, no era el Nintendo, ¿verdad? O no era la computadora, o no era las novelas, o no era todo eso, no, sino que era me acuerdo que fulanita, o la hermanita, o el hermanito, o esto, aquello, necesita algo, o mandar una carta de ánimo, a un misionero, o algo, ¿verdad? O hablarle a tal hermano que faltó, ¿verdad? O cosas así. Entonces, en vez de aquello que tal vez no es malo, pero simplemente ya uno lo está como que poniendo en primer lugar, cosas que a final de cuentas no van a rendir, no fructifican para el reino de Dios. Entonces es bien bonito, ¿verdad? Entonces ver cómo aquí la enseñanza es bien práctica para nosotros. Nos podemos ver bien bonito por fuera, pero tal vez no nos estamos esforzando lo suficiente, nos estamos esforzando más para otras cosas que para Dios. Entonces aquí, de fruto a más fruto. Ahora, cuando yo les decía eso de que de repente se vuelve pomposo la persona, de repente se vuelve vanagloriosa, es cuando ya tiene el más fruto y de repente se siente como que gracias a mí todas estas cosas están así. Pero entonces dice el versículo 4, Jesús dice, permanece de mí. Esto se lo dice entonces al que ya tiene más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, que dice ahí, por sí mismo. Pero aquel que tiene más fruto de repente se siente como que es por sí mismo. Dice, no puede llevar fruto por sí mismo, sino que si no permanece en la vid. Dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces hasta puede ser una persona bien fructífera y de repente ¡pum!, se zafa. ¿Ustedes han conocido a esas personas? Yo creo que sí, ustedes han conocido de personas, por ejemplo, que eran muy fieles en la iglesia, que de repente hacían muchas cosas y de repente estaban ahí sirviendo al Señor y de repente ¡pum!, ya nada. Ya sea porque se fueron un pecado que cometieron, se alejaron, las circunstancias de la vida les enfrió la fe, ¿verdad? Y se alejaron. Y yo he escuchado de personas, ¿no?, de hermanos de la iglesia, que de repente se topan con personas que ellos sabían que eran cristianos, ya sea en la iglesia donde ellos venían o donde iban antes y todo eso, y de repente se topan en el Facebook. Y hola, ¿cómo estás? Y todo eso, ¿a qué iglesia vas? No, ya no estoy yendo ni una. ¿Qué pasó? Y les cuento, y le podrán contar un montón de anécdotas o razones, pero ¿qué pasó? Y me dicen, pero si esta persona era bien fiel y estaba ahí todo siempre y ayudando en la iglesia aquí y allá, y ahora nada. Entonces por eso aquí bien claro dice, mira, si no permanecen en mí, ya no van a hacer más fruto. Versículo 5. Dice, aquí otra vez dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Acuérdense, nosotros no somos la vid, nosotros somos los pámpanos, Él es la vid. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Entonces, de no fruto a fruto, de fruto a más fruto y de más fruto a mucho fruto.
Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo se diga? ¿Cómo enfatiza eso? ¿Verdad? Acuérdate, separado de mí, nada puedes hacer. O sea, no te vayas a vanagloriar, no vayas a decir que tú, porque no eres tú. Así como el apóstol Pablo decía, mira, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, él podía ver que sí, él tenía mucho fruto, pero sabía que no era gracias a él. Y él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque él sabía que estaba bien perdido, bien en contra de Dios, como persona que estaba arrebatando la iglesia a las personas, llevándolas a las cárceles, haciéndolas que blasfemaran en contra de Dios, consintiendo en su muerte, todo eso. Y por eso él dice, mira, si no fuera por la gracia de Dios, dice, no estaría donde estoy, no sería quien soy. Entonces así igualmente nosotros, que nunca se nos suban los humos, ¿verdad? Como dicen unos. Entonces aquí se lo enfatiza, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, ya pensando de manera positiva, de que si usted tiene más fruto y como permaneció en él, o sea, no se vanaglorió, ahora tiene mucho fruto. ¿Se acuerdan que aquellos que yo les decía, aquellos lamentablemente malos ejemplos de hermanos que tal vez tenían mucho y eran muchos años y fieles, y de repente, pum, algo pasó y de repente ya no fueron fieles? ¿Qué diferencia eso a un hermano que sí permanece fiel hasta la muerte? ¿Cuántas personas no nada más no decepcionan en el sentido de que porque nunca fue infiel, sino que fue fiel hasta la muerte? Y esas personas, vea, que lo estuvieron admirando, que estuvieron viendo, así como Pablo dice, vea, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y entonces ellos, wow, y se muere en Cristo y dice, ay, yo quiero ser como tal hermano, ¿verdad? Que falleció aquí todo, que él fue fiel hasta la muerte. Y entonces, ¿va a hacer más fruto o no? Bastante. Entonces imaginemos que entonces ya de manera positiva somos de mucho fruto. Entonces dice aquí en el versículo 7, en el versículo 6 sí les quería decir cómo es el negativo, el que le decía, aquella persona que entonces sí no permaneció en él y pum, o sea, se vanaglorió. Y dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Y ahí tengo una ilustración de eso. Entonces esa es una viña, ¿verdad? Y ya agarró él lo que esto no sirve. De repente hay una diferencia, ¿no? Aquel que estaba, esa ramita que estaba en la tierra, pero él se fijó y, no, mira, todavía está conectado, vamos a levantarlo. Pero hay otra que está ahí y ya se desprendió. O tal vez tenía fruto, pero el fruto empezó a hacerse así, pasitas ya. ¿Y qué pasó? Ya se fijaron, no se había desprendido, ya no sirve. Ahora no estoy diciendo, hermano, si usted que se ve como pasita, que usted está no voy a decir pero entonces mira, ya no sirve y ya lo echan, ¿verdad? Lo juntan todo y ahí hasta le puso hasta gasolina, ¿no? O algo, ¿verdad? Y ya, pum, ¿verdad? Y fuego. Ahora estamos ahorita riéndonos, pero esto es algo serio, ¿verdad? O sea, cuando dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Estamos hablando de alguien que, qué lástima, pero ¿cómo es posible que estaba en Cristo, era una nueva criatura y se alejó, no permaneció? Y porque entonces se puede perder la persona. Digo, porque al final de cuentas uno es cristiano porque uno quiere, o sea, me refiero voluntariamente. Nadie está aquí a las fuerzas. Ya no va a decir Jesús, pues yo te salvo aunque tú no quieras. No, o sea, la persona a veces no quieren. Y sí, es que les digo esto porque si hay personas, aunque no lo crean, que se alejan de la iglesia, se alejan de Dios y no queriendo volver. O sea, su corazón se endurece. Su corazón, ¿verdad?, se hace duro y se hacen, como dice la palabra de Dios, que se hacen para atrás, ya como dice, como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve otra vez a echarse ahí en el lodo. No quieren saber ya de la limpieza, no quieren saber dice, ya se lo saben, ya me lo sé de memoria, yo sé más Biblia que tú. Y así, o sea, ya altaneros y todo eso, y uno dice, wow, ¿cómo es posible? Es cuando la persona se vuelve, como dice la Biblia, un apóstata. Y ya ni siquiera le interesa regresar. Wow.
Entonces, pero como dice aquí, lamentablemente eso llega a pasar y pues también va a ser tratado como un pámpano que no permaneció en él y va a ser echado y va a arder. Versículo 7, hablando del que sí permaneció, hablando del que sí tiene mucho fruto y permaneció fiel hasta la muerte. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí, en mis palabras, y se fijan, por eso hay que leer la palabra de Dios, hermanos, nunca dejamos de aprender. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice ahí? Una promesa para ellos: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso no se lo dice al de no fruto, eso no se lo dice al de fruto o al de más fruto, se lo dice a quién, al de mucho fruto, al que permaneció. Dice, si permanecéis en mi palabra y permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, obviamente, esa persona que ya tiene mucho fruto, se trata de una persona madura, ¿no? Se trata de un cristiano maduro. Entonces, obviamente, él no va a andar pidiendo cosas que un inmaduro pediría. Ay, Señor, pues fíjate que pues ya quiero 2 casas, quiero ganarme la lotería, y quiero de 5 carros, ¿verdad? O quiero, mira, este anillote, ¿verdad? O mira esta cadena de oro, ¿verdad? O mira que, no sé, él no va a andar pidiendo esas cosas. Ahí en una de las epístolas de Juan dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando dice que pedimos conforme a su voluntad, no se refiere en el sentido de que pidamos puros deseos canales y decimos, pero según tu voluntad. No, sino que nosotros vamos a pedir según su voluntad. O sea, no vamos a andar haciendo cosas que no. Y entre más conocemos a Cristo, entre más comunión tenemos con Él, más nos vamos a dar cuenta qué es lo que a Él le interesa y qué no. Entonces, aquí en el versículo 7, pero me gusta, como quiera, bastante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el versículo 8, bien importante el 8. En esto es glorificado mi Padre. Acuérdense que el Padre es ¿quién? Es el labrador, el dueño de la viña, ¿no? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y si es así, mis discípulos. O sea, hasta Jesús mismo dice, mira, yo no quiero discípulos que no anden dando fruto y eso, no, yo quiero que mis discípulos den mucho fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo se los voy a dar al Padre Celestial, ¿verdad? Y no quiero ahí de repente, mira, aquí está, esta es tu viña, y todo así sin fruto, ¿verdad? O bien apenitas y todo. No, yo quiero que con ustedes como mis discípulos, o sea, me sigan, me hagan lo que yo ven que yo hice de aquí en la tierra y todo, y ustedes lo hagan, y así presentar a ustedes junto conmigo al Padre Celestial, y Él sea glorificado. Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seréis así mis discípulos. Y para terminar, el versículo 16, ya para terminar. Dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Se digan? O sea, mira, el propósito por el cual yo te escogí es para que des fruto. Dice, y vuestro fruto permanezca. La única manera que va a permanecer nuestro fruto es de que si nosotros permanecemos. Dice, y vuestro fruto permanezca. Y otra vez lo repite, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Como dice, al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces es algo precioso, como les digo, todos los que somos cristianos estamos en una de esas categorías y siempre lo que queremos es avanzar para arriba y que sea nuestro Padre Celestial sea glorificado, no nosotros sino el Padre Celestial, y que realmente seamos unos fieles seguidores de Cristo, unos fieles discípulos de Él y llevemos mucho fruto como Él quiere que llevemos. Y con esto terminamos. Entonces, si hay una persona aquí que todavía no se ha agregado como pámpano de la vida verdadera, si usted quiere estar en la vida verdadera, si usted quiere ser cristiano, la manera en que uno se agrega, ¿verdad? La palabra de Dios menciona es uno creyendo en Jesucristo como Hijo de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, confesando su fe en Él y bajando las aguas del bautismo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante seguir aprendiendo de la palabra de Dios para seguir madurando y teniendo fruto. Pues muchas gracias, pues Dios los bendiga y amén.